te mintieron sobre el culto del domingo. Esa hora sagrada, envuelta en música solemne, la arquitectura imponente del edificio y el monólogo inspirador del pastor, es el centro de tu fe. Pero ¿qué pasaría si te dijera que gran parte de lo que haces y experimentas cada domingo no tiene sus raíces en las escrituras, sino en estructuras de poder romanas y retórica pagana griega? Esto no es una crítica a tu fe sincera, es una disección histórica de las formas que adoptamos. Si alguna vez sentiste que en ese lugar eres solo un espectador mudo, que tu voz no importa, o que hay una distancia abismal entre lo que vives y lo que se predica, es porque el sistema, en su esencia, está diseñado para eso. Hemos fusionado tan profundamente la fe bíblica con costumbres del imperio, con la filosofía de Aristóteles y con la jerarquía de Constantino, que hoy, sin saberlo, practicamos un cristianismo pagano. Esta no es una teoría de conspiración, es historia documentada. Estamos a punto de desmantelar los 5 conceptos no bíblicos que transformaron un organismo vivo de creyentes en una organización jerárquica y pasiva. Si la frustración por la superficialidad te ha perseguido, no estás solo. Esa tensión interna es real y tiene una explicación profunda. Hoy vas a descubrir el origen de la pasividad en el culto y por qué la forma en que hacemos iglesia suprime la jefatura funcional de Cristo. Esto te dará el conocimiento para buscar la autenticidad espiritual que anhelas, volviendo a las raíces orgánicas de la iglesia del primer siglo. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Empecemos por el lugar donde todo ocurre. El edificio eclesiástico. Pregunta honesta, ¿alguna vez entraste al edificio y sentiste que, automáticamente, tienes que hablar en voz baja, comportarte de forma diferente y sentarte en silencio? Este sentimiento no es casual. Es el resultado de una arquitectura diseñada para la pasividad y la jerarquía, una estructura que copiamos de una fuente impensable, el Imperio Romano. El concepto bíblico es que el templo o casa de Dios es la comunidad de creyentes, el cuerpo de personas. Los creyentes no construyeron un solo edificio sagrado hasta mucho después de la era apostólica, no antes de Constantino en el siglo IV, alrededor del año 327 después de Cristo. Antes de eso, las iglesias se reunían en casas, como se menciona en Hechos capítulo 2, versículo 46. Entonces, ¿de dónde salió ese edificio majestuoso? El elemento pagano número 5 es la arquitectura eclesiástica, el edificio como espacio sagrado. Constantino, en su intento por legitimar el cristianismo dentro del imperio, copió la basílica romana. ¿Y qué era la basílica? Un edificio de gobierno, una corte de justicia. Al copiar esta estructura, Constantino no solo dio un lugar de reunión, sino que transfirió el simbolismo de la autoridad imperial a la iglesia. La estructura fue adaptada para reforzar el nuevo sistema jerárquico. Primero, el púlpito central. Colocado donde antes estaba el trono del juez romano o el lugar del orador. Esto transforma la reunión de un diálogo mutuo a un monólogo. Segundo, la nave central y los asientos fijos. La disposición en filas mira al frente, lo que refuerza la función de espectador mudo. El edificio, en sí mismo, impide la interacción cara a cara, compañerismo, discipulado mutuo y la jefatura de Cristo, ya que toda la atención se dirige al líder humano en el frente. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La arquitectura de filas inamovibles, el púlpito elevado y el silencio impuesto crean un ambiente donde tu papel es escuchar, no participar. La iglesia se convierte en un teatro religioso. El costo de esta mentalidad es astronómico. El dinero invertido en inmuebles asciende a miles de millones de dólares solo en Estados Unidos, recursos que son drenados del apoyo a los pobres y la misión. La estructura física no es solo un costo financiero, es un costo espiritual, pues silencia al cuerpo de Cristo. Es la herencia directa de Roma. El elemento pagano número 4 es el sermón dominical o la homilía. Piensa en el clímax de tu servicio. ¿Qué es? El sermón del pastor. El monólogo de 20 a 45 minutos que dicta el tono de la reunión. La mayoría de los creyentes asumen que esta estructura es bíblica, el núcleo de la predicación apostólica. Pero la verdad es que el sermón moderno es un producto directo de la retórica griega y romana, no del modelo del Nuevo Testamento.
la palabra clave es retórica. En el mundo antiguo, el arte de la oratoria de los sofistas era una herramienta de persuasión y performance. La estructura más común del sermón, la famosa estructura de 3 puntos, no viene de un apóstol, sino del filósofo pagano Aristóteles. La fórmula para predicar el evangelio fue copiada de la escuela de retórica. Lo que más me fascina de esto es el caso de Crisóstomo. Juan Crisóstomo, Boca de Oro, uno de los oradores cristianos más grandes del siglo IV, era tan brillante que su congregación aplaudía sus sermones. Crisóstomo, consciente del peligro, predicó un sermón condenando el aplauso por ser impropio en la casa de Dios, y el resultado, la congregación amó el sermón de condena y aplaudió de todos modos. Esto ilustra el poder indomable de la oratoria pagana que transformó la reunión en una experiencia de entretenimiento y exhibicionismo del orador en lugar de una enseñanza mutua y profética. En el Nuevo Testamento, la reunión se caracterizaba por la participación mutua y el diálogo. El modelo de 1 de Corintios capítulo 14, versículo 26 es claro: cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Cuando un solo hombre monopoliza la voz, silencia el resto del cuerpo y, por extensión, sofoca la voz de Cristo que intenta hablar a través de los demás miembros. El sermón monológico transforma al creyente de ministro funcional a espectador pasivo. Es el sistema que garantiza que 99% del cuerpo permanezca en silencio. ¿Por qué el púlpito es la vaca sagrada del protestantismo? Porque se convirtió en un trono que niega la jefatura funcional de Cristo. Aquí viene lo realmente interesante, porque ataca el oficio más sagrado de la mayoría de las iglesias, el pastor. El elemento pagano número 3 es la distinción clero/laico. El Nuevo Testamento enseña el sacerdocio de todos los creyentes. Todo cristiano es un sacerdote que tiene acceso directo a Dios y es un ministro funcional. Pero la historia revela que la Iglesia, bajo la influencia de la jerarquía romana y el judaísmo, creó una dicotomía no bíblica que separa a los cristianos en 2 clases: los especialistas, el clero, y el pueblo, los laicos. Fíjate en esta cadena de corrupción conceptual. Primero, siglo II, obispo único, el monoepiscopado. Por miedo a la herejía y por necesidad de unidad, líderes como Ignacio de Antioquía comenzaron a exaltar la figura de un solo obispo por encima de los demás presbíteros, copiando el modelo de autoridad monárquica de Roma. Este obispo único era visto como el representante de Dios. Segundo, siglo III, el sacerdote. Más tarde, el obispo monárquico fue transformado en un sacerdote por Cipriano. Esto tomó prestado el concepto del sacerdocio ceremonial del Antiguo Testamento, el templo, y de los sacerdotes paganos, negando de facto el sacerdocio de todos los creyentes. El punto crucial es este: el pastor protestante moderno no es más que una evolución directa de este obispo monárquico y del sacerdote católico. El pastor protestante no es nada más que un sacerdote católico ligeramente reformado. El pastor como oficio único y central heredó la mentalidad de control, el monopolio del ministerio, la posición central en el púlpito y la autoridad máxima sobre la congregación. Su salario se paga para que haga todo el ministerio, mientras el creyente es liberado de la responsabilidad de ser un ministro funcional. Si te identificas con esta búsqueda, comenta: yo también, y compartamos este viaje. La distinción clero/laico es, de hecho, una falsa dicotomía que paraliza el cuerpo de Cristo. Un sacerdote no necesita el don de pastor, necesita el título y la ordenación, que es una copia de la designación de oficiales romanos. El resultado es un pastor sobrecargado, solo y agotado. El libro cita el dato de que hasta el 80% de los pastores lidian con desánimo y depresión, y una congregación paralizada y pasiva. El sistema está diseñado para fallar en ambos lados. Continuando con la experiencia del domingo, ¿qué pasa con la música y el orden del servicio? El elemento pagano número 2 es el coro y el worship team, el clero musical. Al igual que el sermón, la música y la alabanza se han transformado en una performance clerical. El Nuevo Testamento nos habla de una adoración espontánea y mutua donde el cuerpo se ministra unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 16.
En 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 se nos dice, cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Cómo pasamos de la participación mutua al coro y al equipo de alabanza profesional? La historia revela que la prohibición del canto congregacional comenzó alrededor del siglo IV, cuando se decidió que solo los clérigos designados podían cantar. Esto continuó en la Edad Media y, aunque la Reforma intentó restaurar el canto congregacional con los himnarios, la estructura de performance se mantuvo. Hoy, el worship team es la iteración moderna de ese coro clerical, un grupo de expertos en el escenario que hacen la performance para que el resto del cuerpo solo asista. Esto roba la voz a la congregación, transformando la adoración en una experiencia de concierto donde la emoción es generada por el virtuosismo de los músicos y no por la expresión del espíritu en el cuerpo. Pero el problema no termina en la música, se extiende a la liturgia fija. Hemos adoptado el elemento pagano número 1, nuestro clímax, de la liturgia fija, el sándwich de himno. La rutina del servicio del domingo de mañana, bienvenida, cánticos, anuncios, ofrenda, sermón, bendición, es lo que se llama el sándwich de himno y es una liturgia rígida y mecánica. Esta previsibilidad, desarrollada a lo largo de los siglos influenciada por el ritual católico y por figuras como Gregory en el siglo VI, sofoca la espontaneidad y la jefatura de Cristo. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Si el orden está escrito y fijo de antemano por un líder humano, ¿cómo es posible que Cristo, como cabeza, sea libre de dirigir a un miembro a dar una profecía, un salmo o una enseñanza diferente? Es la forma la que impide el funcionamiento del Espíritu según el modelo bíblico de 1 Corintios capítulo 14. La rigidez litúrgica nos da seguridad, pero a costa de la vitalidad y autenticidad. Lo que parece orden, es, en realidad, un ritual muerto que nos hace sentir entumecidos y pasivos. El verdadero problema de estos 5 conceptos no es su origen pagano o romano, sino el resultado final, la supresión de la jefatura funcional de Cristo y la parálisis del sacerdocio del creyente. El edificio, la basílica romana, drena los recursos y refuerza la pasividad. El sermón, la retórica griega, monopoliza la voz y silencia al cuerpo. El clero, el sacerdote católico reformado, roba el ministerio a los laicos y concentra el poder en una figura. El coro y el worship team, el clero musical, convierte la adoración en performance. La liturgia fija, el sándwich de himno, impide la espontaneidad del espíritu. Todo este sistema crea una mentalidad de edificio donde la vida cristiana se reduce a asistir a un evento semanal, a escuchar a un experto y a pagar la infraestructura. El creyente deja de ser un ministro para convertirse en un cliente pasivo. Pero el concepto no solo critica, ofrece una alternativa radical, la iglesia orgánica. La iglesia orgánica es un organismo vivo que nace de la vida espiritual, no una organización humana construida con programas y jerarquía. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Primero, reuniones en el hogar. En lugares simples, cara a cara, donde la intimidad y el compañerismo pueden florecer, sin el alto o overhead de las propiedades. Esto libera los recursos para la misión y los pobres. Segundo, participación mutua. Reemplazar el sermón monológico con un encuentro abierto y participativo donde todos son libres de traer algo bajo la jefatura de Cristo. Tercero, liderazgo plural. Reemplazar el pastor único, el sacerdote reformado, con una pluralidad de ancianos, pluralidad de pastores o shepherds que equipan a toda la comunidad en lugar de monopolizar el ministerio. Este concepto nos invita a una profunda autocorrección. El desafío no es simplemente dejar una iglesia, sino dejar de ser un espectador mudo. Es la hora de reclamar tu sacerdocio funcional y tu papel como ministro activo. Si tu corazón anhela la autenticidad y la libertad para que el cuerpo de Cristo funcione plenamente, este concepto es la validación que estabas esperando. La forma no es neutral, la forma moldea la fe, y la forma que heredamos de Roma y Grecia nos ha paralizado. El camino de la revolución es simple, volver a la Biblia, no a la tradición. Ahora ves tu rutina dominical de manera completamente diferente. El edificio, el sermón, el clero centralizado, la liturgia fija,
Son conceptos históricos que se fusionaron con la fe, creando una estructura que silencia a los creyentes. La pasividad que sientes no es tu culpa, es la consecuencia de un sistema que reemplazó el organismo vivo de la Iglesia Apostólica con una organización jerárquica. La gran revelación es que el problema es la forma, no la fe. A partir de hoy, cuando estés en una reunión, recuerda esto: eres un sacerdote, no un espectador. Pregúntate, si Cristo es el jefe, ¿cómo puedo yo, como ministro, expresar su vida y su voz aquí? Busca activamente formas de ministrar a otros y no solo ser ministrado. Como dijo un estratega, es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Nuestro trabajo es entender la verdad, incluso cuando desafía toda nuestra tradición. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos la gran mentira del diezmo. ¿Realmente estás robando a Dios? Nos vemos allí.